vamos a abordar un tipo de problemas que no habíamos visto antes, pero vamos a comenzar con algo sencillo. Vamos a pensar que y es igual a la raíz de 25 x al cubo. El detalle es que si yo aplico leyes de los exponentes, podemos comenzar con las cosas que ya sabemos. Si aplicamos leyes de los exponentes, como la raíz de 25 por la raíz de x al cubo. Aquí la propiedad que yo utilicé de los exponentes es la que me dice que si yo tengo a por b a la n, esto es igual a la n por b a la n. Y además también nosotros habíamos comentado esto. Así que con estas dos propiedades he pasado de esta función a esta otra. ¿De acuerdo? Hasta aquí es lo que hemos estado aplicando. Y bueno, resulta que al seguir jugando con esto, pues mi función se convierte en y igual a la raíz de 25, pues es 5. Sería 5 por x a la 3 medios. Y ahora derivamos. Si derivamos, me quedaría entonces que el 5 queda multiplicando y sería que multiplica a 3 medios por x. Ahora tenemos 3 medios menos 2 medios. Y eso es un medio. Así que me quedaría x a la 1 medio. Y y', o mi derivada, 5 por 3, 15, entonces sería 15 medios de la raíz de x. Vamos a pensar ahora que en la función que tenemos, pues también está 25, también está x al cubo, también está la raíz, pero ahora vamos a poner una diferencia. Los términos 25 y x cúbica no están multiplicando, están sumando. ¿Cuál es la implicación de esto? Cuando nosotros tenemos una multiplicación, aplicamos las leyes de los exponentes, obtenemos una función equivalente y todo muy bien. Sin embargo, el detalle que tenemos aquí nosotros es que esta función que ahora está en rojo, me representa 25 más x al cubo a la 1 medio. Y si recordamos el teorema del binomio, lo que resulta es un número infinito de términos. De entrada, yo no puedo desarrollar 25 más x al cubo a la 1 medio. ¿De acuerdo? Si hubiera sido un caso muy distinto, como por ejemplo, que dijéramos que y es igual a 25 más x al cubo al cuadrado, pues aquí sí es muy fácil de manejar. Pues esto es 25 al cuadrado más 2 por 25 por x al cubo más x al cubo al cuadrado. Hacemos todo ese trabajo algebraico, obtenemos un polinomio y con ese polinomio podemos derivar término por término y asunto solucionado. Aquí nos van a resultar 3 términos. El problema que nosotros tenemos ahora es que no podemos simplemente desarrollar el binomio a la 1 medio. Vamos a pensar que tenemos, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada y vamos a pensar que g de x es igual a 2x. A ver, entonces, f con posición g, tomamos la función f, que es esta, y reemplazamos la x con la función g. Entonces me quedaría así. A lo que quiero llegar es que observen ustedes que tengo una función dentro de otra función. En realidad estoy combinando las dos funciones. Entonces, cuando decimos f con posición de g, yo voy a tomar la función f y donde esté una x, la sustituyo con la otra función, que es la función g. Obviamente, nosotros podemos tener otro caso, g con posición f. Esto implica una diferencia. Ahora tomo la función g y reemplazo la x con la función f. Y aquí sí me queda 2x cuadrada. Podemos decir que es una función dentro de otra función. Por eso se llama el resultado función compuesta. Por eso la operación se llama composición de funciones. De dos funciones las estoy combinando y estoy obteniendo una. Eso es de la unidad 1. Ya vimos esto del teorema del binomio, ya vimos la composición de funciones. Ahora sí podemos entrar al tema de hoy.
Vamos a considerar que tenemos como punto de partida una función compuesta. Esta función compuesta, con lo que hemos visto, implica que la variable independiente, que es u, es a su vez otra función que está en términos de x. Es como si mi función que yo tengo ya fuera f con posición g. Pero observen ustedes que mi punto de partida es esa función compuesta. Entonces, lo que nosotros queremos es la derivada de la función compuesta. Y u es una función que es g de x. Si nosotros tenemos una función compuesta, yo debo derivar entonces la función compuesta con respecto a g de x y luego multiplicarlo por la derivada de g. Para que se entienda mejor, vamos a verlo de otra manera. Y es igual a f de u y u es igual a g de x. Si ustedes se fijan, es precisamente lo que tenemos. Lo que yo quiero calcular es dy sobre dx. Pero tenemos un problema. Yo derivo una función con respecto a su variable independiente. Entonces, el problema que tenemos es que si yo quiero derivar y, únicamente la puedo derivar con respecto a u, porque esta función, así como está escrita, y igual a f de u, no tiene x. Si yo quiero derivar esa función, únicamente la puedo derivar con respecto a u. Fíjense ustedes que queremos dy sobre dx. Y luego resulta que y es igual a f de u, que es precisamente lo que tenemos nosotros aquí. Y resulta que u es g de x, así que me queda esto. La regla de la cadena me dice, pues deriva con respecto a g de x, es decir, deriva con respecto a u, porque resulta que la variable independiente de y es u. Tenemos un problemonón, y el problemonón es este. Nosotros queremos dy sobre dx, pero únicamente puedo obtener dy sobre du. Lo que me está diciendo la regla de la cadena es que a esta derivada de y con respecto a u lo vas a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Y esto sí se puede, porque u está en términos de x. Se cancela du con du y ¿qué nos queda? Si yo quiero desarrollar el binomio, en este caso a la n, que es un medio, pues obtengo un número infinito de términos. En el ejemplo de arriba es muy práctico usar leyes de los exponentes y todo funciona muy bien. Pero aquí lo que yo conozco ya no funciona. Ahora, lo que debemos hacer es, ojo con esto, tengo una función compleja. Tengo que rehacerla como una función compuesta. Y entonces obtengo una función más sencilla que puedo derivar. En pocas palabras, si vieron cómo era la composición de funciones, ahora vamos a ir al revés. Ya tengo el resultado y debo definir una función que me ayude a que mi función compuesta sea esta. Voy a considerar que u es 25 más x al cubo. Si yo hago eso, pues va a resultar entonces que y es igual a u a la 1 medio. Derivar esto es muy fácil. Me quedaría 1 medio de u a la menos 1 medio. Lo habíamos hecho con una x en lugar de una u. Sin embargo, yo necesito de y sobre dx. Y la regla de la cadena me dice, espérate, no has terminado. Tienes que multiplicar por la derivada de u con respecto a x para que estos términos se cancelen. Entonces, regreso a la u y la derivo. Y es 3x al cuadrado. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es multiplicar esto por 3x al cuadrado. Y ahora vamos a armar el resultado final. Me dice que es, ojo con esto, para hacerlo más general. Aquí sería multiplicar por u' y decimos que la derivada sería u'
entre 2 por raíz de u. Tenemos todo lo necesario, entonces y' es igual a u'. Así que es 3x cuadrada sobre, y aquí es 2, por la raíz de u. Y la raíz de u, pues sería todo esto. Así que sería la raíz de 25 más x al cubo. Y esa es mi derivada. Vamos ahora con otro ejercicio. Y igual a coseno de 4x cuadrada. Este ejercicio no lo podemos resolver con lo que vimos hasta ayer, porque la regla que nosotros tenemos dice lo siguiente. Esa regla nos dice la derivada de coseno de x con respecto a x es menos el seno de x. Pero si nos fijamos, la condición es que yo tenga la variable independiente. ¿Ya se fijaron? Pero aquí tenemos algo más complicado. Así que esta regla, tal y como está escrita, yo no la puedo aplicar. Porque no tengo la variable independiente. Tengo esto, una función completa. Con la regla de la cadena, lo que nosotros hacemos es decir que u vale 4x cuadrada. Y como sabemos que al final tenemos que multiplicar por la derivada de u, pues de una vez derivamos. Entonces, y se convierte en coseno de u. Y entonces, ya puedo aplicar esta regla, porque es el coseno de la variable independiente. La regla de la cadena no es otra cosa más que una función compleja, hacerla una función compuesta de manera que sea más sencilla y las reglas básicas que tenemos desde el principio sí se puedan aplicar. Escrita de esta forma, entonces sí puedo aplicar la regla que vimos nosotros para el coseno. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, pues la derivada se convierte en menos el seno de u. Pero recuerden que al aplicar regla de la cadena, siempre multiplicamos por la derivada de u. Siempre. Porque recuerden que yo tengo dy con respecto a u. Y no es dy sobre dx. Es necesario el paso de multiplicar para que yo pueda obtener el resultado que quiero. Así que siempre debo multiplicar por u'. Y como u y u' ya están definidas, simplemente sustituyo. Y me queda que la derivada sería 8 menos 8x por el seno de 4x cuadrada.